Bien, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio que es Café Literario. ¿Cómo están? Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este miércoles soleado. Es un día precioso allá afuera, así que bueno, doblemente el mérito para quienes están conectadas y conectados en este momento, en este vivo, y bueno, y también por supuesto para quienes después se suman en la versión de este taller grabado, siguiéndonos en esta página, por supuesto en la página del Siam Hofesh, nuestra página de Facebook, y también en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar en esta plataforma como Siam Hofesh, Personas Mayores AMIA, y también a todas las personas que reciben día a día contenidos a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Un enorme abrazo a todos y a todas. Bueno, muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes. Y no sé si se dieron cuenta quienes se conectaron recién cuando empezó esta transmisión a las 15:30 en punto, que normalmente me ven a mí, es lo primero que ven, y esta vez la cámara estuvo mostrando algunas palabras en una pizarra, pero bueno, quedó ahí. No sé si alguien llegó a poder leer ese detalle. Las palabras guardan alguna relación con la persona a la que hoy le vamos a dedicar este programa de Café Literario. Y las palabras son Kabbalah, biblioteca, laberintos. Repito, las palabras son Kabbalah, biblioteca, laberintos. Y bueno, recordarles que hoy es 24 de agosto, ¿sí? En otras oportunidades, otros años, también hemos dedicado en este taller y en otros a esta, digamos ya, celebridad, ¿sí? Alguien que nos representa, que representa el mundo literario rioplatense, alguien que nos ha dejado muy bien en todo el mundo. De alguna manera fue un embajador nuestro, de nuestro país, en todo el mundo. ¿De quién estaré hablando? Voy a esperar un poquito. Hoy es el día del escritor, dice Cora. Pegaste ahí. No exactamente, no es el día del escritor hoy. Hoy es el día del lector, ¿sí? Justamente es el día del lector, hoy 24 de agosto, porque coincide con el nacimiento de este escritor. Y aprovecho para saludar a Cora, por supuesto, que está ahí siempre presente, a Elis Morduchowicz, a Simón, que siempre nos saluda, a todas las personas que estamos acá conectadas. Un enorme abrazo, Simón. A Norma también, a Berta, que si no me equivoco fue una de las primeras en conectarse en el vivo de hoy. A ver, voy a dar unos segundos para ver si alguien más se anima ahí a chatear y dejar su comentario. Decíamos que hoy, 24 de agosto, es el Día del Lector, y este día se conmemora, se celebra desde el año 2012, ¿sí? Hace relativamente poco, digamos, no tanto, hace 10 años, que empezó a conmemorarse este día como el Día del Lector, en honor a la fecha de nacimiento de este escritor que es un poco nuestro embajador en todo el mundo. Ya no vive, ¿sí? Nacido en el centro de Buenos Aires, luego se va a mudar de chico a Palermo. Va a pasar sus veraneos con su madre y con su tía en Adrogué, ¿sí? Adrogué supo ser lugar de quintas, donde ciertas... acá me parece que sí, Borges, muy bien Cora, exactamente, ¿sí? Un 24 de agosto de 1899 nacía Jorge Luis Borges, exactamente, y como hoy se conmemora su natalicio, y desde el 2012 coincide con el Día del Lector. Y ahora vamos a ver por qué, porque está bueno esto que dice Cora, el Día del Escritor, porque uno dice, Borges es escritor,
Borges es literatura. Sin embargo, y ustedes saben, hemos charlado mucho acerca de Borges en distintas oportunidades, por conmemorarse distintas fechas, por distintos motivos, que a él le gustaba mucho dar entrevistas, ¿sí? Hay un libro que se llama Borges Oral, que es una recopilación de todas las entrevistas que daba Borges, muy simpático, con un gran sentido del humor, muy irónico, muchas veces incomprendido porque no todo el mundo entendía su humor y bueno, se ganaba amigos y enemigos, como suele ocurrir muchas veces con aquellas personas que, bueno, que no dudan en provocar, le gustaba como generar ahí polémica, un poquito a propósito para mover ahí, ¿no?, ideas. Pero lo cierto es que él se presentaba a sí mismo como un lector, ¿sí? Él amaba leer, ¿sí? Y ahora vamos a ir desgranando un poquito el material que reuní de distintas fuentes. Hoy va a ser un poco complejo nombrar a una sola porque he tomado de distintos lugares, lo que suele suceder por estos días, todos los años. Quienes les gusta googlear y navegar un poquito ahí, van a encontrar que hay un montón de publicaciones de distintas características, diarios, publicaciones literarias, en YouTube. O sea, si se acercan, van a encontrar muchísimo material de todo tipo, material más convencional, donde se menciona la obra principal de Borges. Van a encontrar, por supuesto, también los distintos lugares donde él fue transcurriendo su vida, alguien muy particularmente nuestro, pero también enormemente universal. Y ahí nos vamos a meter hoy un poquito, nos vamos a meter un poquito con el Borges lector y con el Borges que al leerlo te lleva de la mano y te invita y te guía a que conozcas a otros autores. Es el Borges que hoy vamos a tratar de recuperar, ese Borges que hizo también que nuestra literatura, no solamente la suya específicamente, sino fuera respetada en otros lugares del mundo, y también nos acercó culturas muy distantes a la nuestra, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cultura celta, con la cultura nórdica, y nos acercó producciones literarias que si no hubiese sido por él tal vez jamás nos hubiese interesado. Así que, muy por el contrario a lo que se supone que era un autor lejano, difícil, solo para, digamos, para exquisitos o para entendidos, Borges popularizó muchas cuestiones que si no hubiesen quedado en un reducto muy, digamos, circunscripto a la literatura. Si bien es cierto que es un autor que en su producción literaria tiene muchas citas, apela a otros idiomas y puede ser difícil cierta comprensión, lo cierto que en general, no solo con Borges, pero con Borges se ve muy claramente, podemos tener distintos niveles de lectura. Y cuando digo niveles, no es porque considere uno mejor que otro, sino en esta idea, ¿no?, de poder ir internándonos hasta donde necesitemos. Podemos tener una primera aproximación a Borges y quedarnos encantadísimas con esa primera aproximación, y podemos analizarlo con otra exigencia, con otra rigurosidad, y donde ahí sí nos va a demandar seguramente ir a estas citas. Por eso Borges se puede leer y releer, y era una actividad que el Borges mismo hacía. Él decía que se presentaba como lector más que como escritor, y también le gustaba definirse como relector, ¿sí? Releía, ¿sí? Hay obras que por supuesto tal vez no merezcan ese segundo intento, pero hay otras que sí, porque nos acercamos a determinadas obras
en otras circunstancias, no somos exactamente las mismas personas, nos han sucedido cosas, hemos adquirido experiencia, el contexto también va a ser otro, sin duda. Entonces, el releer, muy lejos de lo que uno puede pensar en una primera instancia, que puede llegar a ser una pérdida de tiempo, más bien todo lo contrario. El releer nos permite profundizar. Ahora, ¿es estrictamente necesario? No. Bien, ahí Simón debe ser vos, yo por ahora estoy transmitiendo en forma normal, siempre les digo, estamos dependiendo siempre de una señal, de un servidor de internet. En el caso que no estén cómodos porque tienen mala señal, pueden luego acceder a este contenido que queda grabado en esta misma página, acá, y si no, después en los canales que usualmente solemos subir los contenidos. Bien, también saludo a Raquel, a María Laura, que está saludando, ya de regreso, bienvenida María Laura, un placer, Graciela también, Renato también, Claudia, Esther, bueno, y perdón si no nombro a todas las personas y alguien se me pasó ahí, hago extensivo, el saludo a todos y a todas. Bien, entonces decíamos que vamos a meternos un poquito en ese Borges lector, ¿sí? Ser lector, ¿no? Él se definía en primer lugar, ser lector, y acá leo encomillado, esto lo decía el propio Borges, dejo que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito. Prefiero jactarme de las que he leído. Repito, dejo que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito. Prefiero jactarme de las que he leído. ¿Sí? Aprendió a leer y escribir Jorge Luis Borges a la edad de 4 años. Y según los investigadores, su relación con la literatura se inició a través de la poblada biblioteca familiar. Fue director luego, claro, de la Biblioteca Municipal Miguel Cané de Buenos Aires entre los años 1938 y 1946. Más tarde, entre 1955 y 1973, va a ser director de la Biblioteca Nacional, en donde pudo dar rienda suelta a su máximo placer, la lectura. Borges va a heredar la biblioteca de su padre, quien a su vez, su padre, la había heredado de su madre, ¿sí? O sea, la biblioteca de su abuela paterna, la abuela inglesa, la abuela paterna de Borges, Fanny Aslam, quien se casó con el coronel Francisco Isidro Borges, argentino de origen uruguayo. De ese matrimonio van a nacer 2 hijos, Francisco Eduardo y Jorge Guillermo el menor, que sería el padre del escritor Jorge Luis Borges. Decíamos que más allá de la producción propia de Borges y de su universo tan particular, donde encontramos como palabras claves, que de alguna manera un poco era la idea de ponerlas hoy en la pizarra y mostrárselas en el inicio de la transmisión de hoy, ¿no? Que por supuesto podríamos poner muchísimas más palabras, también está la invitación ahí del otro lado a quienes están en este vivo, que escriban una palabra que puedan relacionar con Borges, ya sea de su obra o lo que simplemente el nombre Borges resuena en ustedes. Yo puse Kabbalah, porque Borges fue un estudioso de la Kabbalah, un lector de Spinoza, ¿sí? Muy interesado en todo lo que tuviera que ver con la Kabbalah, con la mística judía, ¿sí? Biblioteca, ¿sí? Como lector, por supuesto, hizo un culto a las bibliotecas y como recién les comentaba, además de ser el director, ¿no? de la Biblioteca Nacional y antes
de la Biblioteca Municipal Miguel Cané, amaba las bibliotecas, ¿sí? El Aleph, me dicen acá, muy bien, ahí tenemos una palabra que podemos relacionar con Borges desde ya. El Aleph, muy bien, así voy agregando, ¿sí? Palabras que ustedes me pueden ir diciendo. El Aleph, lo voy a agregar acá a mi pizarra, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es publicarla, por supuesto, el Aleph. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Espejo, qué bueno, espejo, me encanta, espejo. Sí, sigo escuchando ahí, ¿eh? Escuchando de una manera figurada porque lo que hago es leerlos, ¿sí? Bien, quien más quiera seguir pensando y escribiendo ahí, yo después puedo recuperar sus aportes, por supuesto. Entonces tenemos Kabbalah, tenemos biblioteca, tenemos laberintos, tenemos el Aleph, tenemos espejo, ¿sí? El tigre de Bengala, dice Marta, me encantó, ya acá empezamos a agregar un poco más, ya no es una sola palabra, sino que también tenemos acá una frase, tigre de Bengala. A ver, vamos a hacer esto, a ver cómo sale ahí. Vamos armando nuestra pizarra, ¿sí? Tigre de Bengala, vamos a agregar tigre de Bengala a nuestra pizarra, por supuesto, ya la estoy agregando, tigre de Bengala, ¿sí? Tengan paciencia ahí, estoy con un cable acá, ¿sí? Tigre de Bengala, bien, cada uno va resonando, ¿sí? Tigre de Bengala. Muy bien. ¿Qué más ahí? Seguimos ahí, agregando palabras. ¿Sí? También aprovecho y saludo a Ana, a Dora. Bueno, a Marta la saludé recién. Bien. La biblioteca también como un lugar simbólico donde está el saber, ese lugar donde nos podríamos quedar eternamente, ¿no? Consultando esos anaqueles, esos estantes, un lugar también de posibilidad de distanciarse de lo cotidiano, del ruido, ¿no? De las presiones, y de alguna manera la biblioteca también como un refugio, ¿no? También saludo a Raquel, por supuesto, que está ahí conectada. Les decía que algo interesante que también produce alguien que modifica el canon, en este caso estamos hablando del canon literario, ¿no? O sea, lo que mayormente y mayoritariamente se nos sugiere leer para tener una pertenencia cultural, para lo que nos van, digamos, sugiriendo como bajada en los programas educativos, en la formación que hemos tenido en la escuela primaria, en la secundaria, terciaria, universidad, todas las producciones culturales informales también que nos han llegado, y que Buenos Aires es un polo muy importante y lo ha sido y sigue siéndolo con todos los cambios, ¿no? Habidos y por haber. Pero Borges aportó algo muy interesante, que es que sea leído por otras generaciones, que haya dejado un legado, pero no solamente de su propia obra, sino esto que decía al comienzo de hoy, ¿no? Nos ha dejado una infinidad de producciones, de recomendaciones, y que hizo que hoy escritoras, escritores muy jóvenes utilicen esta tabla de recomendaciones de Borges, más allá de la lectura de Borges, y también ha dejado la posibilidad de acercar la lectura y la escritura más allá de sus preferencias. Nos ha despertado la curiosidad. Tal es así que desde hace 2 o 3 años, perdón que no tenga exacto cuándo esto comenzó, un escritor de 36 años, me estoy refiriendo a Daniel Meca,
periodista, poeta, docente, estudioso de Borges, tuvo una idea fantástica que fue realizar distintas intervenciones, distintas acciones para llevar un Borges a los y las jóvenes, ¿no? Y los que no lo son también, pero digamos, para bajar del bronce a Borges, ¿no? Como un poco esa fue de alguna manera el objetivo, y generó una agenda cultural que, bueno, en tiempos de pandemia 2020, 2021 se hizo solamente virtual, pero que, bueno, ahora felizmente ya se puede, digamos, participar de distintas formas, que se llamó el Borges Palooza. El Borges Palooza, haciendo un poco un chiste en relación a un festival de música electrónica, de rap, de trap, que se llama el Lollapalooza, que es una marca registrada. Daniel Meca hace un juego con esto e introduce el Borges Palooza. Y acá es interesante porque desde el canon, desde la tradición, desde el bronce, Borges aparece como un erudito, solo para eruditos, y Palooza aparece acá como algo que se hace más popular y actual, ¿no? Entonces, como reeditar a Borges desde el punto de vista más simbólico, y ponerlo al alcance de toda aquella persona que tenga interés. Y dejar un poco de lado esta idea un poco prejuiciosa de que Borges es difícil, de que Borges es de otra época, y realmente poder disfrutarlo desde otro lugar, con una mirada fresca, con una óptica quizás diferente, y me parece muy interesante. Y esto hizo que otros escritoras y escritores, como por ejemplo María Negroni, que es de otra generación, también pueda interesarle ese Borges. Y dice, por ejemplo, María Negroni señaló de qué modo Borges amplió el campo de la literatura en la Argentina, por ejemplo, con su poema Islandia. A partir del poema Islandia de Borges, va a servir esta idea de puerta de entrada para presentarnos una cultura muy distinta. En la época que Borges lo hacía, hoy que estamos como muy inmersos en el formato de series, ¿no? Y en estos últimos años el formato de series y la producción nórdica, de Noruega, Islandia, Finlandia, hoy nos parece una cultura, ya les diría, hasta conocida. Nos familiarizamos con ciertos nombres de origen nórdico. Cuando Borges hablaba de Islandia, era realmente algo muy exótico, muy extraño a nosotros, ¿sí? Acá voy a compartir el chat de María Laura. Dice, leer a Borges me exigió mucha concentración y me obligó a reflexionar en cada página de sus cuentos. Bueno, sin duda es un nivel de lectura que puede pedir esto. Por supuesto, Borges también tiene una producción muy heterogénea, ¿no? Hoy no nos vamos a meter en esto, pero no todo el Borges es igual. Tenemos, digamos, cuentos que son, yo los llamo tal vez de iniciación, ¿sí? Y otros que son más complejos. Toda la etapa de Borges más ceñida a lo rioplatense, a los compadritos, el hombre de la esquina rosada, donde aparecen estos pendencieros, ¿no? Aparece, sin duda siempre va a haber citas, pero también puedo seguir leyendo y dejar esas citas a un costado para otro momento. Puede llegar ese momento, puede no llegar, y permite un ejercicio sin duda, siguiendo este aporte de María Laura, permite un ejercicio de ir y volver y de empezar a establecer un vínculo con el autor.
Sin duda no plantea una lectura de una vez y para siempre, aunque podemos leer una sola vez un cuento, no analizarlo en profundidad y llevarnos algo también, sin duda. Pero bueno, uno quisiera que toda la literatura nos planteara interrogantes, ¿no? Sea cual sea el tipo de interrogantes. A veces nos dejamos llevar por la belleza de las palabras simplemente y no prestamos tanta atención a la historia. Otras veces es la historia la que nos atrapa y dejamos de lado ciertas referencias, ciertas citas, porque tal vez corremos el riesgo de que nos perdamos la historia. Hay distintos niveles de lectura, lo mismo pasa cuando vemos una película. Hay películas que la vemos una vez y nos alcanza, y hay otras que vamos a volverlas a ver una y otra vez, con diferente compañía, en una distinta etapa de la vida, a propósito de haber leído tal o cual libro, que entonces buscamos la película. Hoy nuestro consumo también de bienes culturales ha cambiado mucho. El otro día me pasó, no en relación a Borges, hago un apartado acá, pero pasa y mucho, no es que me pasó a mí, pero lo cuento como ejemplo. Estaba leyendo una autora y de repente leí un relato de ella. La conocía por algunas entrevistas que había leído, pero nunca la había visto a la autora, ni había leído sus ficciones. Y de pronto leí un texto y me dieron muchas ganas de verla hoy. Es una autora contemporánea, hoy tiene 74 años, está súper activa, forma parte del equipo académico en Harvard, o sea, una mujer que está a full. Y fui a YouTube, busqué el nombre, tipié el nombre de ella, entonces interrumpí un rato la lectura y me puse a ver esa entrevista. Yo no sé si eso me aporta más a la historia. Yo podría haber leído la historia de corrido y no haber visto la entrevista, que era como leía hace 10 años atrás, 15 años atrás. Yo no hacía este ejercicio, pero sin embargo hoy me gusta mucho hacerlo. Pero no para decir entonces lo entiendo más. Yo no quisiera caer en esto porque me parece que no se puede medir el impacto que produce la lectura en cada uno y cada uno de nosotras. Hay algo de lo subjetivo que no se puede medir. No se entiende mejor o peor. En todo caso, se puede ampliar, ¿no es cierto?, estas capas, ¿no?, de lecturas. Pero a mí me gusta hacerlo, y en algunos casos siento que me aportan mucho. Si hay descripciones de lugares en la novela que estoy leyendo o en el cuento que estoy leyendo y de repente está muy asociado con la historia de quien escribió esto, me aporta mucho. Entonces ya no es tan fácil separar, ¿no?, la literatura de la narrativa en el lenguaje cinematográfico, de una entrevista que puedo encontrar en YouTube. Me parece que todo eso va formando parte, ¿no?, y que eso es una construcción personal también. Hay quienes escribimos en el margen de los libros, ¿no?, hablando un poco esto de cómo somos como lectoras, como lectores, qué manías tenemos, ¿no? ¿Qué solés tener ahí en tu mesa de luz o tenés una biblioteca? Bueno, las bibliotecas hoy también se componen de otras formas, ¿no? Están los libros físicos, los libros de papel, y también tenemos los archivos PDF y también forman parte de una biblioteca digital, ¿no? Yo consulto biblioteca física, biblioteca digital. Está la biblioteca hogareña y también están las bibliotecas públicas, ¿sí?, muy interesantes, lugares donde podemos también consultar libros que de otro modo no tendríamos acceso.
Así que bueno, ahí dejo también la invitación para que tiren ahí en el chat todo lo que se les ocurra en relación a los libros, las bibliotecas, sus experiencias. A veces nos tenemos que mudar, ¿no?, a lugares más pequeños y entonces tenemos que replantear qué libros llevamos, regalás libros, prestás libros, te regalan libros. Bueno, también hay todo ahí, ¿no? La relación que establecemos con los libros también habla mucho de nosotros. Acá dice Marta, ¿cómo me gustaría un reportaje de las Brontë? Ah, bueno, qué bueno sería si en esa época, ¿no?, poder haber hablado, ¿no?, con una de ellas, sería fantástico, ¿no? Bueno, algo que también esos años permitían y quizás hoy no tanto, es imaginar también, ¿no? Hoy tenemos acceso a la documentación, al registro, entonces, bueno, tal vez esta idea, ¿no?, que nos hacíamos de las hermanas Brontë, ¿no?, cómo vivían, dónde estaban, tenemos documentación, pero no tenemos el testimonio audiovisual, ¿no? Nunca vamos a conocer la voz, nunca vamos a poder ver sus gestos. Ahora, uno podría decir, ¿eso va en contra de lo que produjeron? No, evidentemente sobrevivieron a toda esa precariedad, a todo ese mundo donde no existía la tecnología en los niveles que hoy existe, y sin embargo seguimos, ¿no?, generación tras generación, nombrándolas, leyéndolas, releyéndolas, revisitándolas, se utilizan en talleres literarios actuales, ¿sí?, como pasa hoy con Borges también. Y lo que sí creo que va cambiando es la mirada que ponemos hoy, ¿no?, sobre tal o cual autor o autora, y donde ahí sí se va renovando porque vamos poniendo lo propio, lo que tenemos y como representantes de esta época, ¿no?, que hoy vivimos de otra manera en muchos aspectos y somos lectoras y lectores también distintos a nosotros mismos hace 20 años atrás, sin duda, ¿no?, o como leían nuestros padres, nuestras madres. Aparece ahí también algo de época que marca la diferencia, ¿no?, sin duda. Borges también fue amante de las enciclopedias, tanto de las reales como de las que muy posiblemente salieron de su imaginación, como una famosa enciclopedia china, que en realidad era una invención de Borges. Borges tenía la capacidad de hacernos creer que lo que él imaginaba y escribía, su inventiva, era algo documentado. Y muchas veces lo que estaba documentado no sabíamos si era un chiste de Borges. Entonces, Borges, entre otras, va a inventar esta enciclopedia china que miren si va a trascender las fronteras, que el mismísimo Michel Foucault se sintió deslumbrado por esa enciclopedia china, que figura en el idioma analítico de John Wilkins, ¿sí?, y que según su autor se llama Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. Fíjense que ya el título es muy sugestivo. En Borges siempre hay una humorada ahí, ¿no? Siempre hay algo detrás para... Fue un irreverente, ¿sí?, sin duda. En sus remotas páginas, se dice en el texto citado, está escrito que, esto es de Borges, que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, y así sigue esta delirante clasificación que, ¿qué tiene de interesante? Para poder hacer humor con ciertas cosas, para poder jugar con ciertas normas, muchas veces lo hemos dicho en este espacio y en otros, que
para poder romper las reglas, cuando hablamos de improvisación en el teatro, en la música, ¿por qué no en la literatura? Primero hay que conocerlas y hay que tener manejo. Si no, no es improvisación, sino es destrucción. Entonces, Borges lo que va a hacer es imitar un género, que es el género enciclopédico, con las entradas propias de las enciclopedias, con las referencias, con las citas, con las abreviaturas. Entonces, nosotros, si estamos frente a ese material, lo que vemos es una enciclopedia. Cuando te metes en el contenido, ahí te percatás que es un delirio, ¿sí? Es una invención. No es realmente una clasificación enciclopédica seria, ¿sí? Acá dicen que si el mundo fuera justo, la Enciclopedia Británica debía haberle ofrecido a Borges un porcentaje por sus ventas, porque Borges amaba las entradas de la Enciclopedia Británica y se abasteció con los muchos datos que encontró en ella y que luego figuraron en sus cuentos, ¿sí? Hizo que muchos lectores de Borges la compraran para poseer uno de los textos que Borges admiraba, ¿sí? Acá dice María Laura, con respecto a sus citas, me sorprendí cuando supe que muchas eran propias de su fantasía. Cuando quise encontrar aquellos originales, comprobé que eran de su propia creatividad. Así es. Y al revés también. Mucho de lo que creemos que es propio, lo que es propio es, digamos, el arte de introducirlo en un texto. Algo que hemos trabajado en el taller presencial y que es el concepto de intertextualidad, ¿sí? Cómo aparecen textos de diferentes orígenes. Borges era un maestro haciéndolo. Entonces, muchas de las... él se nutría mucho, hoy lo hacemos por Google, ¿no? Pero a falta de internet, ¿qué hacía Borges? Buscaba las enciclopedias, que hoy es lo más parecido a internet, una enciclopedia, un diccionario donde tenemos, ¿no?, las palabras por un orden alfabético. Bueno, hoy tenemos otras formas, pero digamos, es lo más parecido a la enciclopedia a lo que podría ser hoy Google, ¿sí? Que es el principal buscador, donde, digamos, se maneja una data, una big data, una gran cantidad de información. Borges hubiese sido un gran usuario de internet, seguramente, porque a él le gustaba justamente eso, ¿no? De perderse en la inmensidad de la información y mezclar, ¿no?, esto de hacer ahí un híbrido y mezclar datos enciclopédicos con poesía, con el género policial, de misterio. Él era un posmoderno, ¿sí? Sin serlo, específicamente por la época en la que escribió. Fue un adelantado, ¿sí? Por eso muchas y muchos jóvenes hoy leen a Borges con mucho apetito, con mucho interés, porque realmente Borges ya hacía muchas de las cosas que hoy se están haciendo en la escritura, digamos, contemporánea, posmoderna, de lo que llamamos nueva narrativa, de generaciones que hoy tienen 30 y pico, 40 y pico, incluso menos de 30 también, pero digamos, bueno, hay todo un género, hay toda una generación, perdón, quise decir, que bueno, que ya también vamos a ir acercándonos a esas generaciones y poder también tomar de ahí y poder ver influencias y poder ver nuevas miradas también, que es interesante. Vamos a hacer un ciclo de nuevas narrativas, nuevas y no tan nuevas, ¿sí? Pero digamos, así se las llama. Vamos a ir redondeando, por supuesto queda un montón afuera. Me gustaba hoy puntualizar un poquito este interés de Borges en que sea reconocido como un lector, más allá de su gran capacidad para la ficción. Acá dice Cora, amo las historias reales sobre la vida de las personas, las biografías, ¿sí? Y que muchas veces también tienen elementos
documentales y que sin embargo también son planteados con un trabajo tan interesante de armado ahí, de edición, que bueno, termina siendo también un producto ficcional de alguna forma. Esto de la realidad y la ficción, ¿no? Ya hoy estos límites son más difíciles de percibir, así que bueno, ahí también hay un desafío de replantearnos los nombres de las cosas, hasta dónde algo podemos decir que es documental y que no. Y esto está ocurriendo en todas las expresiones artísticas, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya vino para quedarse y vemos que Borges fue ahí un visionario, un vanguardista, sin duda un adelantado. Chiquito, para terminar y despedirme. Esto interesante, ¿no? Como muchos de los lectores de Borges compraban la Enciclopedia Británica porque Borges la admiraba. La famosísima Enciclopedia Británica se imprimió en papel durante nada menos que durante 244 años, desde que apareció en Escocia en 1768. Me encanta este dato súper borgiano. Borges amaba este tipo de datos, de notas al pie, ¿sí? Entonces, durante 244 años se publicó la enciclopedia británica que apareció en Escocia en 1768 y que va a dejar de publicarse en papel en el 2012. Borges consideraba que su 11ª edición era una verdadera obra maestra. Borges resaltaba la 11ª edición. En 1967, Borges se va a casar con Elsa Astete. La relación va a terminar 3 años más tarde. Según cuentan diversas fuentes, lo único que Borges se llevó del hogar que compartía con Elsa tras su separación fue justamente la Enciclopedia Británica. Vamos a ir despidiéndonos. Como siempre hago, voy a ir compartiendo. Comparto acá el saludo de Raquel desde Israel, que saluda a todos los argentinos y especialmente a los del Cian y a los que están en este vivo acá en este momento. Ahí está el saludo de Raquel. Sí, me encanta, Raquel, que estés ahí compartiendo este espacio con nosotros en vivo, ¿sí? Con diferencia horaria, pero acá está, activa, dejándonos mensajes en el chat. Sin duda, Borges abre muchísimas cosas. Las y los invito a que en estos días sigan buscando ahí distintas facetas de Borges, que las tiene y son algunas muy divertidas, otras no tanto, otras polémicas, discutibles, algunas nos van a resultar más simpáticas, otras no, pero sin duda una figura que sigue dando que hablar y fundamentalmente nos sigue llevando de la mano para seguir disfrutando el placer de la lectura. Así que a seguir disfrutándolo a él y a sus recomendaciones. Un enorme abrazo y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau, chau.